Segunda imagen, versículo 12. Sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si estás en Cristo, si has confiado en él y te has identificado de tal forma con él y en él, entonces también has muerto con él, también has sido enterrado con él y también has resucitado con él. Yo merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero en el mismo momento en el que Cristo murió, si yo me identifico con él, yo mismo estaba muriendo allí con él en la cruz. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el mismo versículo, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estar en Cristo. Entonces estamos circuncidados con él. Y ahora estamos en el bautismo, ¿no? Hay un principio en derecho que se intitula en latín non bis in idem, y que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esto es lo que hizo Dios con mi pecado, que como ya ha sido juzgado y condenado por él en Cristo, si yo creo que él así lo ha hecho, non bis in idem, no puedo ser juzgado por segunda vez por el mismo delito. Ya no hay condenación porque la condena ya fue satisfecha con muerte y derramamiento de sangre en la cruz. Y como la muerte ya está pagada y Cristo fue resucitado de los muertos, si yo me he identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, también seré levantado de entre los muertos para vida eterna. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque como yo vivo, dice Jesús, vosotros también viviréis. Ya no es necesaria la circuncisión porque la verdadera circuncisión, la que no está hecha en la carne por la mano del hombre, ya la ha hecho Dios en el corazón. Ya hemos recibido los colosenses por medio de su muerte y la resurrección de Jesús esa circuncisión. Es evidente que tanto la muerte, la sepultura como la resurrección, y ahora estamos hablando del bautismo, no se producen en mí cuando soy sumergido en el agua durante el bautismo. Es en Cristo en quien morimos y es en Cristo en quien somos vueltos a la vida. Por eso, y al igual que ocurría con la circuncisión física, el bautismo es una señal exterior de algo que ya ha ocurrido en el interior. Es el símbolo exterior de la regeneración del interior. Y si no ha ocurrido en el interior, para nada sirve. No es el bautismo el que produce esta regeneración del corazón. El cambio del corazón es simbolizado por el bautismo. El bautismo en sí mismo no produce ningún carácter, solo refleja al mundo ese carácter que ya ha sido regenerado por Dios. El bautismo no es por sí mismo un medio de gracia, sino la manifestación exterior de que la gracia de Dios, o sea, la salvación, ya ha ocurrido. No existe rito que pueda darnos la vida. No existe rito que pueda darnos la vida al quitarnos el poder del pecado, ¿no? Esto solo lo hace Dios, por eso Pablo lo quiere dejar muy claro cuando dice que esto ocurre mediante la fe en el poder de Dios. Es el poder de Dios quien lo provoca, quien lo consigue. No es por la fe, es el poder de Dios mediante la fe. Es Dios a través de la confianza que ponemos en ese poder que le levantó a Jesús de entre los muertos, es Dios el que produce ese milagro de la regeneración. Es la fe en el poder de Dios y no el rito del bautismo por el que desciende la gracia. Es evidente que Pablo rechaza la idea de los falsos maestros de que era el rito y no el poder de Dios quien tenía el poder de llevar a alguien de la muerte a la vida. Por eso lo dice, y yo lo he subrayado para que quede bien claro, mediante la fe en el poder de Dios. Es mediante ningún rito.
Es lo que le dice Pablo a los colosenses. Es mediante la fe en el poder de Dios. Es mediante la fe en el poder de Dios y no mediante ningún rito bautismal. El error en la iglesia de Colosas se estaba introduciendo por todas partes porque negaba el carácter todo suficiente de Cristo al hacer depender la salvación de un rito. ¿Me bautizo cuando creo en Cristo? Sí, pero mi salvación se basa en Cristo y en lo que Cristo ya ha hecho, muriendo y resucitando por mí. Solo Cristo salva, no ningún rito. En Él confío y no en el ritual del bautismo. Por eso tengo vida. ¿Me bautizo cuando creo en Cristo? Sí, pero la resurrección que me da la vida no viene mediante el bautismo, como enseñan los que dicen que el bautismo imprime carácter. Iglesia Católica Romana. Te bautizan y te vas al cielo, porque el bautismo imprime carácter. O sea, el carácter del cristiano, ¿entiendes? Otra vez, me bautizo cuando creo en Cristo, sí, pero la resurrección que me da la vida no viene mediante el bautismo, porque el bautismo no imprime ningún carácter, sino que la vida me la da la resurrección de Cristo. Es de ahí de donde procede el poder de Dios y me llega a mí mediante la fe. Es el poder de Dios quien levanta, pero me llega a mí mediante la fe. Esa fe consciente en lo que ha hecho Dios por mí. Fijaros, mediante la fe. Es una fe consciente. La fe tiene que ser consciente, ¿sí o no? Yo no puedo ser un niño, por ejemplo, inconsciente y no tener fe. Yo no puedo tener fe, si no soy inconsciente. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, esa fe consciente de lo que ha hecho Dios por mí es la que me hace que me bautice. Por eso no bautizamos niños. Es muy importante este punto para los que se van a bautizar este año. Debéis saber que el acto en sí se basa por completo en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por mí, o sea, que murió y resucitó. Por lo tanto, es en Cristo y en el poder de Dios que lo levantó de los muertos en lo que creo y confío y no en el rito del bautismo.